Vamos a abrir nuestras Biblias, esta Biblia re grande, en Corintios, que es la serie que estamos viendo, la carta primera a los Corintios. ¿Dónde estamos? Primera a los Corintios, capítulo 8. No sé si se acuerdan, hermanos, del mensaje anterior. Primera de Corintios, capítulo 8. A medida que lo vamos encontrando, nos vamos poniendo de pie. El que lo encuentra le puede ayudar a su compañero. Así que pueden buscar. Primera de Corintios, capítulo 8. En el capítulo anterior, si ustedes se acuerdan, antes de leer el pasaje de la Biblia, estuvimos hablando de los problemas del matrimonio y lo abordó el pastor Jerónimo el domingo pasado. Ahora vamos a ver este capítulo que se llama Lo sacrificado a los ídolos. Voy a leer el capítulo, y yo sé que mi hermano Luis Méndez ha orado, así que voy a leer el capítulo y vamos a empezar con la predicación. Dice, lo sacrificado a los ídolos. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, entre paréntesis, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros para Él. ¿Dónde quedé? Y nosotros somos para Él, correcto. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Hemos orado por la palabra, pueden tomar asiento. Pablo está respondiendo en los capítulos una serie de preguntas. Y en el capítulo anterior, ¿cierto? Seguramente los hermanos de Corintios le preguntaron algo relacionado al matrimonio y Pablo contesta, ¿cierto?, las preguntas concernientes al matrimonio. Pero a partir del capítulo 8 va a contestar otras preguntas. Posibles preguntas que le pudieron formular los corintios, podemos hipotetizar en varias formas de preguntas. Al parecer, los corintios, ¿cierto?, habían estado comiendo de los ídolos. Y seguramente algún hermano de los corintios fue a preguntarle al apóstol Pablo si era lícito o no era lícito comer de lo sacrificado a los ídolos. Algo así debió haber sido la pregunta, o más o menos similar a esta, sobre lo sacrificado a los ídolos. Entonces Pablo empieza a responder y dice, en cuanto a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento.
El conocimiento de que va a hablar aquí el apóstol Pablo es el que se refiere en el versículo 4, cuando dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Este conocimiento es el que está poniendo en el versículo 1, que pasa a explicar después en el versículo 4. Los corintios sabían que el ídolo no era nada y sabían también que había un solo Dios verdadero. Y se jactaban en ese conocimiento. Se jactaban en tener esa sabiduría. Hay gente, ¿cierto?, hay gente que ocupa la libertad cristiana que Dios nos da como un pretexto para hacer lo que ellos quieren. Y muchas veces tenemos estos problemas. Dios en ninguna parte nos dice que no podamos beber alcohol, o que no podamos tatuarnos tatuajes, ¿cierto? O que no podamos ir a una fiesta. Sin embargo, hay gente que dice: no, si eso no dice la Biblia, así que voy a ir a la fiesta, voy a ir a tomar, voy a ir a emborracharme y voy a hacer esto y aquello. Porque ocupan la libertad cristiana como un pretexto para hacer aquello que ellos quieren hacer. En cambio acá dice: todos tenemos conocimientos, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece porque hay gente que cuando busca el conocimiento por sí mismo se vuelve frívola. Se vuelven personas, en vez de volverse personas atractivas, se vuelven personas repelentes, personas destructivas, personas despreciables, porque se vuelven engreídos, porque se hinchan, porque lo único que tienen es conocimiento, pero el conocimiento sin amor no edifica. Amén. Y es una lástima, mis hermanos, puesto que el conocimiento en sí mismo es bueno. En sí mismo el conocimiento es bueno, pero el corazón del hombre en sí mismo es malo y es perverso. Y cuando el hombre anhela afanosamente algo que Dios no le ha dado, se va hacia la hinchazón, va hacia la destrucción. En sí mismo, hermanos, la belleza es buena. Y una mujer puede ser hermosa, ¿cierto? Pero esa mujer, si no ama, no edifica, porque se vuelve una mujer vanidosa. En sí misma la riqueza es buena. Si una persona se vuelve rica y no tiene amor, esa riqueza lo destruye porque corrompe su corazón. En sí mismo todas las cosas poderosas y grandes, el conocimiento, la belleza, la riqueza, todo si no va acompañado del amor, es imposible que pueda edificar. Parece que todo lo que está desprovisto de amor no tiene importancia a los ojos de Dios. Amén. Que las cosas que de verdad tienen importancia a la vista de Dios son las que tienen que ver con el amor. Más aún, parece que todo lo que está desprovisto del amor desagrada a Dios. No importa si usted va y se hace doctor y filósofo y dice: yo quiero estudiar la palabra de Dios, pero estudiarla para conocer más del Señor. ¿Pero quiere estudiar para qué? ¿Para ser reconocido? ¿Para que lo conozcan en todos los lugares como el maestro de la Escritura? A esos maestros se refería Santiago cuando dice: no os hagáis muchos maestros. No atraigan sobre sí la condenación, porque lo que el Señor quiere es que nosotros le amemos primeramente. El conocimiento te lleva a ver en menos a tus hermanos, porque de pronto el predicador que sabe mira en menos a aquel que no sabe. Y lo mira con desprecio, como que fuera lepra lo que tiene el hermano por no saber. Y lo miran con desprecio. Desprecian al pentecostal por sus creencias, ¿cierto? Dicen: el neófito el neófito aquel. Ese conocimiento no edifica. Ese conocimiento está destruyendo la vida de aquel que está adquiriendo ese conocimiento. Entonces, ¿cierto? Acá anoté algunas cosas. El conocimiento en sí mismo es un arma poderosa, y los que son demasiado orgullosos son hinchados por el conocimiento. Por eso es maldito el conocimiento que no edifica. Es maldito el conocimiento si no va acompañado de amor. Cuando uno llega a un trabajo, y esto pensaba mientras estudiaba la palabra, cuando uno llega a un trabajo, ¿cierto?, como practicante, y está aprendiendo recién todas las cosas. Y viene y te mandan a hacer una cuestión que tú nunca has hecho. Y te dicen: ve y hace esto. Y usted, como nuevito, que no sabe hacer la pega, va y le pregunta a fulano de tal, y al otro fulano y al otro, y todos te hacen los locos, como que uno supiera hacerlas de todas. Pero viene una persona que con amor se acerca a aquel que no sabe
y le explica. Y le dice, mira, esto se hace así, asá, asá, asá. Ese edificó al otro porque lo hizo con amor. Pero aquellos que tenían el conocimiento no edificaron a aquel practicante porque no tenían el amor para hacerlo. Hay personas que tienen vocación al enseñar y se acercan a la persona y le dicen, mira, no cometas este error, ándate por aquí, mira, la forma más fácil de hacer esto es a través de estos pasos. Y uno le queda claro y dice, ¡oh, qué bueno! Porque el amor edifica. El conocimiento en sí mismo envanece. Y esto es lo mismo en la iglesia, mi hermano. En la iglesia es igual. El corista puede estar tocando, ¿cierto? Y el jefe de coro puede ser un Jimi Hendrix de la guitarra. Y puede tocar, ¿cierto? Hasta hacer tocar hasta el tarro mismo. Hasta la caja misma. Y ponérsela en la espalda y empezar a tocar. Y los hermanos que están siguiendo no lo van a poder seguir. Porque es demasiado habilidoso, es demasiado su conocimiento musical. Y los hermanos que están recién aprendiendo van a mirar así como... y se van a sentir humillados. En cambio, conozco un jefe de coro, lo estoy poniendo los ejemplos más sencillos para que se entienda bien este mensaje. Hay un jefe de coro, yo lo conozco, voy a omitir su nombre porque esto está siendo grabado, pero es para su gloria, la verdad, que es un jefe de coro, un excelente músico, un tremendo músico. Maneja un montón de instrumentos. Fue jefe de coro en una iglesia, no es de acá, de esta congregación, fue jefe de coro en una iglesia por hartos años. Pero el hombre le ponen una guitarra y dirige con las notas más básicas de las básicas. Y cualquiera lo puede seguir. Ese hombre es un jefe de coro que está edificando a sus hermanos coristas con amor. Porque sabe que tiene que adaptarse al más débil del grupo para poder hacer que todo el grupo funcione. Así es un buen líder. Jesucristo cuando hablaba, no hablaba con palabras grandilocuentes. Él decía, un sembrador salió a sembrar una semilla. Qué palabras más sencillas, hermano. Y nosotros aquí buscando hasta la palabra más bonita del día domingo. Y Jesucristo hablando con sencillez, llegaba hasta el hombre más perdido. Podía entender el mensaje que el Señor le estaba diciendo. Aquí está el amor. En eso consiste el amor. No en ser el predicador perfecto, el gran elocuente, el orador que todos pueden decir, hoy no le entendí nada al pastor, pero me voy tan contento porque habló tan bonito. Ese no edificó a nadie. El que edifica de verdad es el que ama. Y el que ama busca hacerse entender por aquel que es el más pequeño de los hermanos. Entonces, dice, estaba leyendo el 9, el 8 dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe como debe saberlo, dice el apóstol Pablo. Porque estas personas, bueno, yo había notado, aquí si hay alguien que tiene conocimiento, pero no tiene amor, se vuelve desagradable y se infla en su orgullo. Cuando tienen hermosura y no tienen amor, se inflan en su vanidad. Cuando una persona es muy rica y no tiene amor, se infla en su soberbia. Cuando una persona recibe honores, pero no tiene amor, se vuelve una persona orgullosa y soberbia. Ahora, todo eso, el conocimiento, la hermosura, el dinero, los honores, no son malos en sí mismos, sino el corazón del hombre que los anhela. Ese es el malo. Eso es lo malo del corazón del hombre. Entonces Pablo viene a decir en el versículo 2, si alguno se imagina que sabe algo, aquí el apóstol está hablando de que entre los corintios hay algunos que se creen más sabios que los demás y miran con desprecio a los hermanos que no saben. Y estos que creen ser más sabios que los demás son engreídos. Y ellos creen saber algo que en realidad no saben cómo deben saberlo. ¿Por qué no lo saben cómo deben saberlo? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y estas personas, cuando están sabiendo estas cosas, no lo hacen con temor de Dios. Porque cuando uno sabe con temor, sabe con humildad. Y ese saber, ¿cierto?, lo comunica con humildad. No lo comunica con soberbia, sino que lo comunica a través del lenguaje de la humildad. Entonces, todavía no sabe cómo debe saberlo. Deben saberlo en el lenguaje del temor de Dios. Ese es el lenguaje del amor. Entonces dice, el 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él.
Los mandamientos, los grandes mandamientos de la Escritura del Antiguo Testamento son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu cuerpo. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto consiste, dice, que si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Qué quiere decir? Que ese que ama a Dios tiene intimidad verdadera con Dios. Que Dios lo conoce de verdad a ese hombre, al que ama a sus hermanos. Ese es conocido por Dios. Entonces, en el versículo 4, dice, y aquí va a empezar a explicar un poco más, dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Aquí está retomando el argumento que va a tratar en el capítulo, que es lo sacrificado a los ídolos, y qué es lo que probablemente decían los corintios. Porque dice, sabemos, dando a entender que ellos lo sabían, que ellos ya lo daban por sentado. Sabemos que las viandas sacrificadas a los ídolos, que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Y que no hay más que un solo Dios, ¿cierto? Este era el conocimiento del que se jactaban los corintios. Saber que existía un solo Dios. Y el razonamiento de los corintios se puede dividir en estas tesis siguientes que voy a plantear. La premisa mayor, o la primera premisa para plantear el argumento es: un ídolo es una invención vacía del cerebro humano. Esta era la primera premisa. Segunda premisa de los corintios, premisa menor o premisa segunda, dice: un ídolo en realidad no es nada. Tercera premisa: en consecuencia, la adoración que se realiza a un ídolo no tiene importancia. Y la conclusión, es decir, el argumento, es: por lo tanto, un cristiano no se contamina si come de lo sacrificado a los ídolos. Ese era el razonamiento en el que ellos se enorgullecían y se sentían pero brillantes, los más majestuosos de los Sócrates modernos, del tiempo antiguo, se podría decir. Pero para ese tiempo Sócrates igual había pasado, era más viejo. Entonces, en ese razonamiento ellos se enorgullecían. Y el apóstol Pablo, en vez de criticar ese razonamiento, no dice que el razonamiento esté equivocado. Lo que el apóstol Pablo dice es que a la fórmula que hicieron le faltó un ingrediente principal, que es el amor. Amén. Ese argumento está muy bien, corintios, pero ustedes sacaron de la ecuación lo más importante. Lo más importante es el amor hacia los hermanos. Todo lo que ustedes dijeron está bien, todo eso está bien, y es verdad que un cristiano no se contamina si come a los sacrificados de los ídolos. Tienen razón, pero el razonamiento es correcto, pero ustedes están abusando de ese razonamiento en oposición a la ley del amor de Cristo. ¿Por qué un ídolo no es nada? Uno podría preguntar. Porque la realidad que representa el ídolo no existe, porque existe un solo Dios. En cambio, el ídolo se supone que es la representación de otro Dios. Entonces el ídolo viene a ser en esencia un palo, en esencia un yeso, en esencia oro, en esencia piedra, en esencia lo que sea, cualquier material. Pero en su cualidad no es nada, porque está representando algo que no existe. Entonces el ídolo nada es, porque representa aquello que está vacío de significado, porque no existe. Hércules no existe, Zeus no existe, Mercurio no existe. Solamente existe ese palo y en la mente de la persona existe ese Dios. Entonces ese era el razonamiento y es un razonamiento correcto. En efecto, Hércules no existe y el ídolo no es nada. Todo eso se jactaban los corintios de saberlo y ellos se enorgullecían en ese conocimiento. No es... en el versículo después dice: y que no hay más que un Dios, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, aquí el apóstol establece una distinción entre los dioses del cielo y los dioses de la tierra, porque en la antigua Roma y en otras partes del mundo también paganas, se adoraba el sol, se adoraba la luna, se adoraban las estrellas, los dioses del cielo, los señores del cielo. Y en la tierra se adoraban, ¿cierto?, a Hércules, se adoraba a los Césares, se adoraba a Rómulo, el fundador de la ciudad de Roma, y se trataban como señores o como dioses. Entonces dice, como en efecto, entre ustedes hay muchos dioses y muchos señores, entre paréntesis, pero en realidad no existen. Versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre,
del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí puede pararse un unicitario y decir, miren, aquí dice que Jesucristo no es Dios, sino que es un Señor. Pero aquí precisamente el apóstol Pablo está haciendo la distinción de personas dentro de la Trinidad, atribuyendo los roles específicos que tiene Dios el Padre y los roles específicos que tiene Dios el Hijo. Porque Dios el Hijo es llamado Kyrios en la Escritura, es llamado Señor. Y Dios el Padre dice, en el versículo, estamos en el 7, ¿cierto? ¿O en el 6? En el 6. Para nosotros hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. En cambio de nuestro Señor Jesucristo dice, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Es decir, Jesucristo es el canal que nos lleva a Dios el Padre. Jesucristo es el intermediario entre Dios y nosotros, ¿cierto? Es Jesucristo hombre, el mediador entre Dios y los hombres. Y ahí está, ¿cierto?, estableciendo los roles en la Trinidad de Jesús y de Dios el Padre. Esto también lo saben los corintios y también se jactan en saberlo. Pero hay algo que los corintios no consideraron, que era el amor, y que lo va a seguir tratando en los versículos siguientes. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificando a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. No basta, hermano, con que sepamos que lo que hacemos es lo correcto. Es más importante considerar a los hermanos que están a nuestro lado que saber que lo que yo estoy haciendo está bien. Porque nuestras acciones tienen que ajustarse a la ignorancia de nuestros hermanos. Y, por ejemplo, el ejemplo de eso del jefe de coro, ¿cierto? El jefe de coro debe ajustarse al hermano que está tocando más malito, el que recién está aprendiendo, para que ese malito lo pueda seguir y después sea un excelente corista, ¿cierto? Pasaba lo siguiente, que habían banquetes que se hacían a los ídolos en la antigua Grecia y en Roma también, y se hacían estos banquetes, ¿cierto? Y quedaba carne, y esa carne la daban gratuitamente a las personas que se acercaran y podían comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, ¿qué pasaba? Voy a poner como ejemplo a mi hermano Luis Ávila. Mi hermano Luis iba a la carnicería y se sentaba ahí en la mesa, en el mesón, donde todos lo veían, y los hermanos veían que estaba ahí comiendo en el banquete donde se sentaban los ídolos. Y se sentaba a comer, y todos los que veían al hermano Luis pensaban cosas diferentes. Pensaban, el hermano Luis, la hermana Panchita pensaba, el hermano Luis volvió al mundo, volvió a caer de lo que el Señor nos sacó. Y el hermano Leo pensaba, qué bueno que está el hermano Luis, lo que está haciendo, porque yo también hacía eso y pensé que estaba mal, pero ahora sé que estoy bien y que tengo que seguir a lo que hace el hermano Luis. ¿Y el hermano Luis qué pensaba? El hermano Luis pensaba, como los corintios, pensaba que un ídolo es una invención vacía del cerebro humano, pensaba que un ídolo en realidad no es nada, pensaba que en consecuencia la adoración que se realiza a un ídolo no tiene importancia, por lo tanto un cristiano no se contamina si come de lo sacrificado a los ídolos. Pero la hermana Panchita y el hermano Leo no sabían lo que estaba en la mente del hermano Luis, cuando el hermano Luis estaba comiendo de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, ¿qué pasaba? Que el hermano Leo, al ver al hermano Luis comiendo de la carne sacrificada a los ídolos, el hermano Leo decía, yo antes pensaba que eso estaba mal, pero voy a comer ya que el hermano Luis está probando que eso está bien, voy a volver a comer de los ídolos. Y después decía, si el hermano Luis, pensaba el hermano Leo, sigue comiendo de lo sacrificado a los ídolos, es porque los ídolos tienen poder, es porque los ídolos tienen una virtud. Seguramente que es algo muy cristiano ir a comer de lo sacrificado a los ídolos. Por otro lado, la hermana Panchita pensaba, no, pero ¿cómo el hermano Luis está comiendo con los ídolos? Está comiendo cosas sacrificadas a los ídolos. Pero el hermano Luis, como lo veía comer, ella se acercó temerosa con su conciencia pensando, ¿comeré o no comeré? ¿Comeré o no comeré? Pero el hermano Luis es un líder en la iglesia. El hermano Luis es un modelo en la iglesia a seguir. Voy a comer.
y comió de lo sacrificado a los ídolos. Y en el momento que comió se sintió bien la hermana Panchita, pero cuando llegó a su casa la hermana Panchita se sintió mal y pensó, pequé, fallé delante del Señor. Y en efecto, la hermana Panchita pecó. ¿Por qué pecó la hermana Panchita en esta situación? Porque ella traicionó su conciencia. Porque para ella su conciencia le decía que esto era A y ella traicionó su conciencia por el mal ejemplo que le dio el hermano Luis. ¿Se entendió el panorama? ¿Cierto? Así es como actúa, ¿cierto?, la vida de los seres humanos en los problemas de conciencia. Esto pasa con el alcohol, esto pasa con las fiestas, esto pasa con la música del mundo, esto pasa con un montón de cosas, todos problemas de conciencia. Todo lo que está tratando en el capítulo 8 son los problemas intermedios, aquellas cosas que no son ni buenas ni malas en sí mismas, pero en nuestra conciencia están mal. Si tu conciencia, hermano, te dice que algo está mal, nunca vayas contra tu conciencia. Por el ejemplo de nadie, solamente obedece tu conciencia, porque cuando tú te alejas, hermano, de tu conciencia, pecaste delante de la presencia de Dios. Siempre que usted vaya contra su conciencia, va a fallar y va a caer en el camino equivocado. Porque su conciencia, Dios la puso allí para que le diga, esto es A y tienes que ir por el camino A, y esto es B y por el camino B tú no andarás. Yo le puedo contar una experiencia personal, mi hermano, de tomar alcohol, porque donde yo trabajo le ponen autocuidados, ¿cierto? Que son unas convivencias de puro tomar, y ahí van y tienen unas convivencias, puras latas de cerveza por aquí, un mojito, un terremoto y otras bebidas alcohólicas por allá, y te dicen, ¿tomas? Y uno dice, ya, voy a tomar para compartir. Y cuando tomé, después dije, ¿por qué tomé? ¿Por qué? Y me vino la angustia y pensar, pero si yo entiendo que tomar no es pecado y que el pecado está en emborracharse. No entendía así que era. Entendía que tomar era pecado. Porque mi conciencia me acusó. Y en el momento que mi conciencia me redargulló de mi pecado, yo reconocí que había pecado. Entonces, también me di cuenta de que me había horizontalizado a mis compañeros de trabajo. Y había hecho un acercamiento demasiado indebido, tal vez, a lo que el Señor quiere que sea nuestro acercamiento. Si no hay problema, hermanos, ellos saben que yo no tomo. Ellos saben que yo puedo tomar un vaso de agua o que puedo tomar una bebida. Ellos lo saben. Bueno, sé que el hermano Juanito, si le ofrecen Coca-Cola, va a estar tomando Coca-Cola todo el día. ¿Cierto? Porque ellos saben cómo es uno. Y ellos deben respetar cómo es uno. ¿Cierto? Entonces, se entendió bien el ejemplo. Estamos en el versículo 7. Habituados hasta aquí a los ídolos, comen sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Aquí está de nuevo el apóstol Pablo probablemente añadiendo otro de los argumentos que daban los corintios, de los cuales se jactaban. Los corintios decían, ni porque comamos vamos a hacer más. Mi hermano Luis decía, ni porque comamos vamos a hacer más, ni porque no comamos vamos a hacer menos. No tengamos problema, hermano. Los que no quieren comer, que no coman, y los que queremos comer, comamos. Eso decía el hermano Luis. ¿Cierto? Versículo 9. Gracias, hermano. Pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. No venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Quiénes, hermanos, son los débiles? ¿Alguien se aventuraría a levantar su mano y decir quién es el débil? No, ¿o lo escojo los inconstantes? ¿No? Ya. Claro, la hermana Panchita sería la persona débil, en efecto. Son aquellos que están batallando con la idea de comer o no a los ídolos. La hermana Panchita en este caso es la persona débil. Y el hermano Luis es la persona fuerte. Porque están hablando de la conciencia.
El hermano Luis tiene la conciencia fuerte y mi hermana Panchita tiene una conciencia débil. Sin embargo, el error aquí no radica en la conciencia del débil. El error es del que tiene la conciencia más fuerte. El que tiene la conciencia más fuerte es el que tiene que adecuarse al que tiene la conciencia más débil. ¿Cierto? El error aquí no está en tener la conciencia débil. El error aquí consiste en que el que tiene la conciencia más fuerte no sabe adecuarse al que tiene la conciencia más débil. Entonces, batalla con esa idea la Panchita y sufre, porque cuando ella estaba en el mundo, ella comía de lo sacrificado a los ídolos, pero ahora ella quiere agradar a Dios. Y considera que eso que ella hacía en el mundo no debe hacerlo más. Y quiere hacerlo para agradar a Dios. Su conciencia es débil, es verdad, pero Dios, por esa conciencia débil, murió en la cruz. Eso es lo que va a decir un poco más adelante. El fuerte es Luis, que sabe que comer a los ídolos no importa. Y en realidad no importa. Pero por ese acto que para Luis no tiene importancia, está despreciando a mi hermana Panchita y está despreciando la sangre de Cristo, que Cristo dio por pagar por la vida de la hermana Panchita. Entonces, un banquete, el versículo 10, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Es lo que estábamos hablando recién. Y no quiero redundar más en este pensamiento porque creo que se ha entendido. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y aquí es la primera vez en todo el capítulo en que se utiliza la palabra hermano. Fíjense en el argumento del apóstol Pablo. No había planteado la cuestión de la hermandad, pero cuando llega a este punto dice, y no se perderá el débil, se perderá el hermano débil. Noten que hace del hermano fuerte que se dé cuenta, primero, de que aquel que es débil es su hermano. Y segundo, que es más fuerte todavía, porque en Cristo murió. Cristo murió por el hermano débil. Cristo murió por el que tiene escrúpulos de conciencia, por aquel que no sabe si lo que está haciendo está bien o está mal. Por ese murió Cristo. Y nosotros de pronto no tenemos el tacto ni tenemos la sutileza de conducirnos como se debe en acción a nuestro hermano más débil. De pronto para nosotros es que algo no es pecado, ya pongamos música del mundo, cantemos rap, pero el hermano que es débil, ¿cierto? Hagamos lo que queramos, vayamos a las fiestas, tomemos alcohol, y el hermano débil, y todo eso puede hacer perder el alma del hermano débil. Porque el hermano débil puede ser una persona que recién esté aprendiendo, y va a aprender mal, y se va a ir, ¿cierto? Entonces, Pablo muestra, el versículo, 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra el Cristo pecáis. Y aquí el apóstol Pablo señala la importancia de esto, mis hermanos. De esto que uno dice, pero si eso no tiene importancia. Hay cosas que no tienen importancia. No hagamos nada con estas cosas, si son cosas intermedias, sin importancia. Para Pablo no. Pablo dice que por culpa de nosotros podemos hacer mucho daño a la conciencia de un hermano débil. Que las cosas que nosotros hacemos sí tienen importancia. Y que Cristo murió por esa persona débil y que mi pecado no es simplemente contra mi hermana Panchita. Mi pecado radica en que yo estoy pecando contra la sangre de Cristo. Porque Cristo, en su amor, no dudó en morir por Panchita. Cristo en su amor no dudó en ser sacrificado por la conciencia de la hermana Panchita, ¿cierto? En su amor no dudó en que le pusieran una corona de espinas, que lo escupieran, que lo disfrazaran de rey y que se burlaran de él. No escatimó, su amor fue tan grande por Panchita que él dio su sangre hasta la última gota de sangre por la vida de mi hermana Panchita. Y cuando yo estoy despreciando a mi hermana Panchita, estoy despreciando también la sangre de Cristo, que Cristo pagó por mi hermana Panchita. Si yo, con mi conocimiento, con mi intelecto, desprecio al hermano porque no sabe algo, también estoy despreciando la sangre de Cristo que pagó por ese hermano. Por lo tanto,
Si yo puedo decir, no, yo edifiqué con mi conocimiento a fulano de tal, porque mi edificio debe ser un edificio todo ruinoso, porque lo que de verdad edifica es el amor. Y el amor se traspasa, ¿cierto?, en tener consideración por el otro, en tenerlo en consideración siempre. Y eso le faltaba en la ecuación a los corintios, considerar al más débil de los hermanos, por quien Cristo también murió. Y el apóstol Pablo, siendo el más fuerte de todos de conciencia, dice lo siguiente a modo de conclusión: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Noten la hipérbole, hermanos. No dice que en su casa a ocultas va a comer de lo sacrificado a los ídolos donde nadie lo vea. No dice eso, dice, no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermana Panchita. No es solamente en los lugares públicos. No, voy a abstenerme que mi hermano no me vea en la fonda. No, no es eso. Me abstengo de ir a cualquier fonda. No es solamente, pero voy a tomar en mi casa un vinito. No, no voy a tomar alcohol jamás. Me abstengo de todas esas cosas para no hacer tropezar a mi hermano que es más débil que yo. No lo voy a hacer ni en público ni en privado, en ningún lado. Me voy a conducir cristianamente, voy a ser una sola persona. En mi casa, en la intimidad y en lo público también voy a ser la misma persona. No voy a comer carne jamás, si eso hace caer a mi hermana Panchita. La he ocupado bastante de ejemplo. A mi hermana. Espero que no se hayan ofendido con los ejemplos, ¿cierto? Es importante señalar, ¿cierto?, que esto no quiere decir, y a modo de resumiendo y cerrando el mensaje, esto no significa que yo tenga que adecuarme al gusto de las personas. Esto significa solamente que en los problemas de conciencia, puntualmente en los problemas de conciencia, yo debo adecuarme a la conciencia más débil. Porque si fuera por ofender, nosotros siempre estamos ofendiendo. Porque cualquier cosa le ofende a un hermano por sus costumbres o por su forma de entender la vida, ¿cierto? Y se ofende, ¿cierto? Pero a eso no se refiere la Escritura. Se refiere particularmente a los problemas de conciencia. A los problemas de que de pronto tenemos un dilema donde estamos en un camino de dos direcciones y vemos un mal ejemplo y puede que ese mal ejemplo nos destruya en la vida cristiana. Esta es la palabra del Señor. Espero que se haya entendido. Espero que lo podamos aplicar a nuestras vidas, que en esto tengamos amor con los hermanos y podamos tener consideración por todos.